pues el acto de la cocina es también un acto que puede ser perfectamente meditativo. En el momento en que nosotros reconocemos además que la cocina es algo sagrado, es algo además donde estamos preparando los alimentos que son esa energía, que es la energía del sol, convertida en alimentos, que es la energía del cosmos, de la vida, la estás incorporando en tu ser, en tu sistema, en tu organismo, que no hay separación, cuerpo, mente, espíritu. En ese momento el acto de cocinar es un acto sagrado y un acto de meditación, una meditación dinámica. Justo en ese acto de meditación dinámica estaba precisamente develando, observando el hecho de que toda interpretación del fenómeno salud enfermedad y toda la interpretación que de hecho hagamos en la vida son imágenes. Nosotros no podemos ver el mundo tal cual y como es. No hay objetividad absoluta. Siempre es una imagen y nosotros trabajamos en función de esa imagen. El problema en nuestra cultura, y que es una programación ancestral, es que hemos pensado y creído que esa imagen es la realidad. No podemos diferenciar la realidad de la imagen, porque además confiamos en exceso en nuestros sentidos. Pero fíjense que, por ejemplo, los colores que nosotros vemos son construidos en la mente, en el cerebro, en el sistema nervioso. No hay un color real, son construcciones. Igualmente pasa con todo. Todo es una interpretación primero biológica que se da dependiendo de nuestro sistema. Hay animales que oyen sonidos que nosotros no podemos escuchar. Hay animales que ven el calor, nosotros no lo podemos percibir, digamos, desde un punto de vista visual. Y así pues. Pero si eso es así con lo biológico, imagínense con los conceptos, con las ideas. Siempre son ideas. No hay realidad absoluta. Y esa imagen que se queda plasmada en el cerebro, le damos sentido de realidad y empieza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no distinguimos que la realidad es muy compleja. Y entonces, un ejemplo interesante es que nos han programado para crear y creer que la realidad es sufrimiento. Entonces decimos, bueno, la realidad es el dolor, la verdad es lo que se vive en la calle, es lo que se vive en el malandreo, esa es la verdad, la guerra es la verdadera vida. Y eso en realidad no es la verdad, es una interpretación, y tu interpretación ha sido que la verdad es sufrimiento. El científico interpreta eso desde la objetividad diciendo, bueno, todo lo que vemos es que va a ocurrir algo malo. El religioso lo define igual, pensando que es desde el sufrimiento que va a conseguir la salvación, y es sufriendo que va a conseguir clemencia, va a conseguir perdón. Y que la vida es sufrimiento, y cuando vamos a las iglesias lo que vemos son imágenes de tortura, y lo que hay entonces es que se está programando la mente, o el pensamiento, se está programando en creer que la verdad, que el mundo es sufrimiento. En realidad no es eso el mundo, eso es una interpretación y una programación. Y eso no nos hace entender el poder que nosotros tenemos. Y el poder que nosotros tenemos se da cuando alineamos pensamiento, emoción, palabra y acción. Cuando nosotros hablamos de las cosas buenas, no utilizamos coherentemente el pensamiento, la acción, las palabras y las emociones. Pero cuando hablamos de cosas malas, le metemos todo junto. Entonces hablamos de cosas terribles, sentimos aquello terrible, nuestro cuerpo actúa de forma terrible. Liberamos sustancias que son cortisol, adrenalina, de estrés, de lucha, y eso nos genera enfermedad, porque estamos pensando, lo estamos diciendo, y lo estamos sintiendo, y estamos actuando en consecuencia. Por eso cuando vemos a alguien hablando de algo negativo, de algo terrible, cuando eso ocurre, pues lo que pasa es que tú lo estás viendo de lejos y pareciera que estuviera peleando, y no está peleando. Lo que está es recordando o contando un evento que ocurrió. Imagínense que nosotros podamos hacer lo mismo, pero hablando de las cosas de sanación, las cosas de la vida,
lo real, que es el amanecer, que es el canto de la guacamaya, que es la vida, que es la sanación. En ese momento no solamente es diciéndolo, es sintiéndolo, pero además de sentirlo, de decirlo, es pensarlo y es actuar en consonancia. Eso te va a hacer liberar endorfinas, te va a hacer liberar oxitocina, te va a hacer liberar una gran cantidad de sustancias. Es decir, que todo depende de cómo nosotros interpretemos el mundo. Por eso, una mujer muy importante decía, la libertad es ausencia de miedo, una cantante afroamericana. La libertad es ausencia de miedo y no importa las circunstancias, porque es una interpretación mental. Entonces, cuando nosotros nos liberamos del miedo psicológico, no del miedo físico, el miedo físico es normal, se oye un ruido y hay que asustarse, uno brinca y uno se exalta, y está bien, y ahí liberas cortisol y está bien porque te estás preparando para correr, brincar, defender. El problema es el miedo psicológico, que es el miedo a salir, es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a enfermarme, el miedo a ser pobre, el miedo a no ser aceptado. Y todo eso que genera una vida de enfermedad y sufrimiento. Y que eso a su vez genera elementos químicos, neurológicos, que afianzan la idea de la enfermedad y no permiten entonces que la persona sane. Por eso no es nada más tratar a una persona desde un punto de vista del cuerpo físico, sino que también tenemos que tratar su sistema de creencias, donde está instaurado la idea de creencia, y tenemos que tratar la manera en que gestiona las emociones, para que en vez de liberar cortisol y adrenalina y angustiarse y preocuparse y enfermarse, genere hormonas de sanación. Por lo tanto, y cierro con lo que dijo un médico francés en el siglo XIX, las enfermedades no existen, el que existe es el enfermo, y eso tiene una importancia psicológica profunda. Si yo te digo eres diabético, yo estoy afianzando los malos hábitos, no solamente de consumo, sino de gestionar las emociones. Estoy afianzando mi sistema de creencias que ha generado o que ha apoyado o ha aportado que se ocurra esa enfermedad, que es un problema cultural, emocional, psicológico, y que se reproduce después en un sistema endocrino alterado, en un sistema nervioso alterado, en malos hábitos de consumo, en preocupación, angustia, en mala gestión de las emociones, y eso colabora al problema de la enfermedad. Entonces, lo concreto y real es la persona, no es la enfermedad. Entonces le quitamos el poder a la enfermedad, decimos, tú no eres esto, porque la enfermedad no existe. La enfermedad es una interpretación de un sistema, es una imagen creada por un modelo ideológico, pero no es lo real eres tú. Y lo real, entonces, hay que ver qué tenemos que cambiar en el sistema de creencias, en las emociones, en la forma de alimentarnos, en el ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyándonos inclusive en la medicina alopática, ¿cómo no? Por supuesto. Todo, al contrario, nosotros somos los que vamos a apoyar la medicina alopática en ese proceso. Y ahí entonces que viene la sanación. Es la diferencia. La diferencia es fundamental. Por eso hablamos de la multicausalidad y multidimensionalidad. La enfermedad no se produce por una causa. Siempre son múltiples causas, inclusive la enfermedad infecciosa. Porque se debilitó el sistema inmunológico, porque hay malos hábitos, porque hay falta de higiene, etc. Entonces es multicausal y multidimensional. Es física, es emocional, es ambiental, es psicológica, es sistema de creencias, es espiritual.